¿Ya? Entonces, en primer lugar, ¿qué es una función? Bueno, si queremos definir el concepto de función, podemos decir de que es una relación que tiene una característica especial. Es una relación entre variables, entre conjuntos, digamos, y esos conjuntos tienen elementos tales que para cada elemento del conjunto de partida, ¿ya? Para cada elemento del conjunto de partida, tiene una y solo una, tiene un y solo un elemento en el conjunto de llegada. ¿Ya? Esa es la definición de función. Entonces, una relación entre conjuntos, y esos conjuntos tienen elementos, tal que todos los elementos de la partida tienen uno y solo un elemento en la llegada. Es decir, si yo pudiera graficar esto, este sería como mi conjunto de partida, pongámosle A, la llegada, pongámosle B, tenemos una relación entre entre los conjuntos, esa relación le vamos a llamar F de función. Entonces, para cada elemento de la partida, tenemos un único elemento en la llegada. Y esta es la relación, se dice que ahí es una función de la variable x. Entonces, todos los elementos que estén aquí van a tener una llegada ya. Todos los que están acá van a tener una llegada ya. Ahora, lo importante es que de cada punto del conjunto A sale una sola flecha. ¿Ya? Sale una única flecha para allá. No pueden salir más. Solamente sale una única flecha hacia allá. ¿Ok? Entonces no pueden quedar elementos del conjunto A sin flecha y no puedo tener elementos del conjunto A que tengan más de una flecha. ¿Ya? Entonces ese es el asunto. ¿Ya? Entonces eso es importante. Un solo elemento sale en la llegada. Siempre cada elemento de la partida tiene un solo elemento en la llegada. Entonces esto se lee así. Esta es una función que va de A hasta B. O sea, partimos en A, terminamos en B, tomamos un elemento X en A, lo representamos como un elemento Y en B, y existe una relación entre las variables Y y X mediante una fórmula, ¿ya? Que muchas veces los matemáticos también le llaman regla de asignación, ¿ya? A eso se le llama función, ¿ok? Entonces, ese es el concepto de función, ¿ya? Muchos lo asocian con una máquina, ¿ya? Muchos lo asocian con una máquina. O sea, yo tengo acá una máquina, qué sé yo, que tiene una entrada y una salida. Entonces hay un único resultado en la salida. Entonces aquí entra X y de acá sale Y, ¿verdad? Acá está el conjunto A o los elementos que se van a procesar y acá está el conjunto B, que son los elementos en donde van a llegar los resultados. ¿Ya? Entonces muchos lo asocian como una especie de máquina. ¿Ok? Entonces un ejemplo de eso bien sencillo es decir, mira, por ejemplo, si yo tuviera la función y igual a 3x más 8, entonces yo podría hacer una tablita como para partir entendiendo esto. Acá tengo los elementos que yo le voy a meter a la máquina y acá voy a tener los elementos que va a alargar la máquina. Entonces, si yo le meto uno, ¿verdad? La función te dice, hagamos la siguiente cuenta. Multiplica ese número por 3 y súmale 8.
Entonces te queda 1 por 3 3 más 8 11. Entonces la máquina te va a alargar 11. Si yo acá tuviera menos 2, por ejemplo, entonces ese numerito se lo metemos a la máquina que se llama 3x más 8. Entonces sería 3 por menos 2 más 8. O sea, 3 por menos 2 menos 6 y menos 6 más 8 es 2. Entonces la máquina te larga 2. ¿Se entiende la idea de cuál es el concepto de función? Y así sucesivamente. Entonces si yo le meto un valor z, ¿verdad? ¿Qué debería alargarme la máquina? 3z más 8. ¿Ok? Entonces, ese es el concepto de función. ¿Ya? Es una máquina, ¿cierto? Es como una especie de máquina que le metes un valor y te entrega un resultado, ¿verdad? Y ese resultado o el proceso que lleva ese numerito lo define la fórmula, ¿verdad? Que nosotros vamos a alargar acá. ¿Ya? Esa es una función sencilla, por supuesto, hay muchos tipos de funciones, pero la idea es que más o menos entiendan conceptualmente qué es una función. Ahora, ya sabemos que esta relación tiene un único resultado y todos los elementos de la partida tienen que tener un resultado, pero único, ¿ya? No pueden salir dos flechas de un punto del conjunto A de la izquierda, solamente sale una. Entonces, dicho esto, vamos a definir, ¿ya? El concepto de gráfica. Gráfica. ¿Ya? Entonces, el gráfico de una función f se define como el conjunto de todos los puntos que están en el plano cartesiano, tal que existe una relación entre y f, ¿verdad? Y eso en el fondo es, ¿qué es lo que uno hace ahí? Bueno, dentro del plano cartesiano, nosotros vamos a definir, vamos a trabajar con él. Tenemos un plano de la forma XY, donde este puntito que está aquí, el origen de nuestro sistema, le llamamos 0, 0. Normalmente uno habla de origen, ¿verdad? Profe, El eje X, ¿sí? es R cuadrado porque son dos dimensiones. Exacto, R2. Gracias. X, el eje X se le conoce como eje de las abscisas y el eje Y se le conoce como el eje de las ordenadas, ¿ya? Entonces cada punto tiene coordenadas X, Y y el gráfico en el fondo es la traza, es el dibujo que se hace en esta representación. Es decir, da lo mismo, yo aquí estoy dibujando cualquier cosa, ¿no? Esta es la gráfica de la función. Entonces, si yo tomo un punto, ese punto tiene una coordenada x0, llamémosle x0, y tiene una coordenada y sub 0. Entonces, se dice que ese punto P va a tener una coordenada x0 y 0. Y se dice que P pertenece al gráfico de f porque está encima de la línea, digamos, ¿no? Está encima de la curva, en este caso, que representa al gráfico de esa función. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Se entiende la idea de gráfica, verdad? ¿Qué es la gráfica? Ahora bien, ya que hablamos del plano cartesiano, describamos las regiones que tiene el plano cartesiano. Yo sé que hay muchas cosas de estas que las saben, pero es bueno hablarlas. ¿Cuáles son las regiones del plano cartesiano? Bueno, el plano cartesiano, como les decía, es un sistema de ejes coordenados. Acá tenemos x, y, ¿ya? En la primera parte acá, esto se le conoce como primer cuadrante. La característica aquí es que tanto x como y son números positivos, ¿verdad? En un punto. Recuerda que un punto tiene coordenadas x, y.
Entonces, en el primer cuadrante, los dos son positivos. Acá se encuentra el segundo cuadrante en donde el X es negativo, pero el Y es positivo. Acá tenemos el tercer cuadrante en donde el X sigue siendo negativo y el Y también es negativo. Y finalmente tenemos el cuarto cuadrante en donde X es mayor que cero, pero Y es menor que cero. ¿Cierto? Este punto es el origen de nuestro sistema, ¿ya? Y hay que entender algunas cositas asociadas a los ejes coordenados. Todo punto que se encuentre en este eje, ¿ya? Cualquier punto que se encuentre en el eje X, sobre el eje X, es un punto tal que su coordenada X tiene un valor y su coordenada Y es cero. O sea, todos los puntos que están sobre ese eje tienen una coordenada donde el X tiene un valor, pero el Y es cero. Y todos los puntos que se encuentren sobre el eje Y son puntos en donde el X vale cero y el Y tiene un determinado valor. ¿Ya? Son cosas básicas, pero que son fundamentales muchas veces, porque uno hace ciertas preguntas y uno dice, ya, vamos a buscar las intersecciones con los ejes coordenados, y ahí queda, ¿cierto? Porque no se entiende muy bien eso, ¿verdad? Entonces, cuando yo busco intersecciones, por ejemplo, con el eje X, tengo que buscar que Y sea cero. Y cuando yo busco intersecciones con el eje Y, tengo que buscar que X sea cero. ¿Se dan cuenta? Y eso viene justamente de entender el plano cartesiano como es, ¿verdad? Y cuál es la descripción de sus regiones. ¿Vale? ¿Me siguen hasta acá? Sí, pero De todas maneras, esto que estoy comentando lo vamos a trabajar con mayor profundidad cuando entremos en detalle en las funciones, ¿ya? Entonces, tenemos la gráfica, tenemos el concepto de función y tenemos las regiones del plano cartesiano. Entonces, ahora llega el momento de describir, ¿ya? Los elementos de las funciones, ¿ya? Entonces, elementos de las funciones. ¿Ya? Entonces, los elementos de la función. En primer lugar, nosotros teníamos, voy a hacer el dibujo, tenemos un diagrama así, de hecho este se le conoce como diagrama sagital, AB. Entonces, aparecen dos conjuntos que son fundamentales. El primer conjunto le vamos a llamar dominio, y al conjunto que está acá, que se llama conjunto de llegada, muchos le llaman conjunto imagen, también le llaman recorrido, bueno, pero el conjunto B completo se le llama codominio. Ahora, dentro de ese conjunto codominio aparece un conjunto interior, ¿ya? Y ese conjunto interior nosotros le vamos a llamar recorrido, también se le llama rango, ¿ya? Recorrido, rango o conjunto imagen, ¿ya? Entonces, en ese conjunto están las imágenes y en el dominio están las preimágenes, ¿ya? Entonces, en el dominio están las preimágenes y en el dominio están las imágenes. ¿Ya? Eso es importante entenderlo desde el punto de vista del lenguaje, ¿ya? Para que no nos perdamos en los conceptos que probablemente más adelante se van a preguntar. Entonces, el primer elemento y más importante de todos es el que le da la razón de ser a las funciones, que es el conjunto dominio. Entonces, partimos definiendo el conjunto dominio, ¿ya? De hecho, nosotros vamos a hablar conjunto dominio. Lo vamos a simbolizar normalmente por dom F
también lo podemos designar así, ¿ah? DOM F, D sub F, etcétera, ¿no? Hay muchas formas de escribirlo. Pero el conjunto dominio, DOM F o D sub F, es el conjunto más importante dentro de las funciones, porque si él no existiera, no habría función, ¿ya? Entonces hay que entenderlo así. Entonces, el conjunto dominio son el valor de las X que puede tomar la función. Entonces, corresponde, voy a definir así como en palabras, a los valores de X que puede tomar la función. ¿Ya? Entonces, el conjunto dominio corresponde a eso. Es el valor, ¿cierto? Donde dice recorrido, dice rango. Y después también dice imagen. ¿Ya? Entonces, conjunto dominio corresponde a los valores de X que puede tomar la función. Entonces aquí entra el concepto de restricciones, porque por supuesto que las funciones, las distintas características que podemos encontrar, ¿no? Pueden tener cierto grado de restricción. Y por supuesto ahí aparecen ecuaciones, inecuaciones y todo eso. ¿Ya? Entonces, para definir el dominio de una función, ¿ya? Para definir el dominio de una función, es necesario saber que vamos a partir con funciones algebraicas, más adelante nos metemos con otras funciones como las trigonométricas, las exponenciales y logarítmicas. Así que quiero tranquilidad en ese sentido porque lo vamos a ver. Para definir el dominio de una función es necesario saber qué. Primeras restricciones con las cuales nosotros vamos a trabajar. Si yo tengo una función definida como una fracción, ¿ya? Si yo tengo una función definida mediante una fracción, como la que estamos viendo ahí, sabemos que el denominador no puede ser cero. Entonces, el dominio de esta función va a estar definido como el conjunto de todos los x que están en los reales, tales que el denominador no puede ser cero. ¿Ya? O sea, para cualquier función fraccionaria, si yo tengo elementos de las variables en el denominador, ese denominador no puede ser cero. Segundo, si yo defino una función, lo voy a llamar de otra manera, como una raíz de índice par, ¿ya? Acá le vamos a poner que n es un entero positivo. ¿Ya? N es un entero mayor o igual que 2. Si yo tengo una raíz de índice par, cuando hablo de raíz de índice par me refiero a raíz cuadrada, raíz cuarta, raíz sexta, raíz octava, o sea, todas las raíces de índice par. Aquí no entran las impares, la raíz cúbica, la raíz quinta, la raíz séptima, no, solo las raíces de índice par. ¿Ya? Toda función que esté definida mediante una raíz de índice par va a tener la siguiente característica. El dominio de ese tipo de funciones van a ser todos los valores de x en R, tal que lo que se encuentra dentro de la raíz tiene que ser mayor o igual a cero. ¿Ya? Entonces esas son como las restricciones que hay que tener claras cuando uno quiere establecer dominios de funciones. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, observación. Si una función
¿ya? Si una función no tiene ningún tipo de restricción, ¿ya? Si una función no tiene ningún tipo de restricción, diremos que su dominio son todos los reales. Es decir, escribiremos en ese caso que el dominio de la función como se llame va a ser R. ¿Ok? Entonces, esa es la observación que nosotros tenemos para este caso. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos para revisar justamente cómo calcular el dominio de funciones. ¿Ok? Bien, entonces, ejercicio. Ojo que aquí puede aparecer cualquier cosa, entonces, por supuesto que puede eventualmente salir algún tipo de ecuación o inecuación que nosotros ya hayamos visto con anterioridad. Entonces, aquí se mezcla todo. Determine el dominio de, a ver, vamos a partir sencillo. 2x menos 3 partido por 3x más 4. Primera función. Segunda función. G de x, a ver. Raíz cuadrada de 3 menos 6x, por ejemplo. Tercera función. H de x igual a 1 partido en x cuadrado menos 7x más 12. Otra función. W de x igual a, no sé, 3x más 1 dividido en raíz cuadrada de x cuadrado menos 5x más 6. ¿Ya? Por ejemplo, ahí tenemos distintas funciones y se pide el dominio. Ya, entonces veamos cómo proceder en este caso. Solución. Vamos a ver el primer ejercicio. Entonces, la función f es una fracción. Como es una fracción, yo digo, mira, el denominador no puede ser cero. Entonces, esto tiene que ser distinto de cero. Por lo tanto, yo escribo el dominio de la siguiente forma. Dominio de f van a ser todos los valores de x, tal que todo el denominador debe ser distinto de cero. Entonces, la pregunta que uno siempre se hace cuando resuelve estas cosas es, ¿cuándo ese elemento es cero para descartarlo? Porque justamente ese es el problema, ¿verdad? Yo quiero que el denominador sea distinto de cero. Entonces, la pregunta que uno se hace es, ¿cuándo eso es cero? Para saber qué valor es y descartarlo del dominio. Entonces, uno resuelve esta ecuación y uno dice, mira, 3x más 4 es cero siempre que 3x sea igual a menos 4, es decir, cuando x es igual a menos 4 tercios. Por lo tanto, es claro de que ese valor no puede estar en el dominio, porque yo quiero que esta expresión sea distinta de cero. Entonces, yo digo, ok, entonces el dominio de f van a ser todos los x, tales que x no puede ser este valor.
Entonces, ¿cómo se escribe eso? Bueno, ya está escrito en forma de conjunto, pero lo vamos a escribir un poquito más compacto, indicando qué valores puede tomar la función. Entonces, la función puede tomar todos los valores, excepto ese valor, el menos 4 tercios. ¿Y eso cómo se escribe? Se escribe como los reales a excepción del menos 4 tercios. Y ahí estaría el dominio de f. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Ya, súper. Entonces ahora vamos a mirar el ejemplo B. ¿Ya? Lo que podría complicar aquí es justamente la función que te tiren, quizás la restricción, la desigualdad que aparezca, la igualdad. Eso es como lo difícil. A ver, la función B es g, yo la voy a escribir porque pasé a la siguiente página, raíz de 3 menos 6x. Entonces, dominio de g. El dominio de g, bueno, tenemos una raíz. Entonces, como tenemos una raíz, lo que se encuentra dentro de la raíz tiene que ser mayor o igual a cero, ¿verdad? De acuerdo a las restricciones que habíamos visto acá arriba. Entonces, el dominio de g van a ser todos los x tales que este elemento tiene que ser mayor o igual a cero. O sea, ahí me dicen qué puede pasar. Aquí te están diciendo, mira, el dominio de G son todos los X en los reales, tales que esa expresión tiene que ser mayor o igual a cero. Entonces la pregunta es, ¿cuándo eso sucede? ¿Cuándo 3 menos 6x es mayor o igual que cero? Entonces nosotros resolvemos la inecuación. Te queda 3 menos 6x mayor o igual a cero y uno va resolviendo. Te queda menos 6x mayor o igual que menos 3, multiplicamos por menos 1, la desigualdad se invierte, te queda 6x menor o igual que 3, dividimos por 6, al dividir por un positivo la desigualdad se mantiene, 3 partido por 6, eso es un medio. Entonces lo que tiene que suceder es que x tiene que ser menor o igual que un medio. ¿Ya? Por lo tanto, el dominio de G entonces son todos los valores de x tal que yo quiero que eso pase, o sea, x tiene que ser menor o igual que un medio. ¿Y eso cómo se escribe? Bueno, eso se escribe como un intervalo, y el intervalo sería entonces desde menos infinito hasta un medio cerrado. Ese sería el dominio de esta función. ¿Se entiende? Me conformo con que me pongan un dedo arriba o que me contesten en el chat. Yo con eso quedo contento. Ya, perfecto. Ya, entonces vamos a ir complejizando la función porque conceptualmente es bastante sencillo. ¿Ya? Vamos a ver el C. C, la función es h igual a 1 partido por x cuadrado menos 7x más 12. Ya, perfecto. ¿Cuál será el dominio aquí? Bueno, de nuevo una fracción. Como tengo una fracción, ¿cierto? El denominador es el que no puede ser cero. Entonces, decimos, mira, esto es lo que tiene que ser distinto de cero. Por lo tanto, dominio de h van a ser todos los x, tal que todo lo que se encuentra en el denominador no puede ser cero. Entonces, de nuevo nos hacemos la pregunta y decimos, mira, ¿cuándo eso es cero? Para descartar los valores. ¿Cuándo x cuadrado menos 7x más 12 es cero? Resolvamos la ecuación, po. X cuadrado menos 7x más 12 es cero.
Podemos factorizar aquí y ahí resolvemos la ecuación cuadrática, ¿cierto? Y nos queda lo siguiente. X menos 4 es 0 o x menos 3 es 0, lo que es lo mismo que decir que x vale 4 o que x vale 3. Entonces, en el fondo yo no quiero que eso pase, porque el dominio es para que sea distinto de 0. O sea, x no puede ser 4 y x tampoco puede ser 3. Entonces, en consecuencia, el dominio de h serían todos los valores de x, tales que x no puede ser 4 y x tampoco puede ser 3. O sea, tengo que sacar a los dos valores del conjunto dominio. Entonces, pueden ser todos, excepto esos dos. Por lo tanto, tendríamos que el dominio serían todos, a excepción del 3 y el 4. ¿Vamos bien hasta acá? Ya, perfecto. Entonces, vamos a hacer el siguiente. Vamos avanzando un poquito el nivel. Vamos a ver W, ¿ya? De W de X. 3x más 1 dividido en raíz cuadrada de x cuadrado menos 5x más 6. Ya, aquí hay dos restricciones. Primero tengo una fracción y después tengo una raíz cuadrada. Por lo tanto, ¿cómo escribo eso? Vamos a poner todas las restricciones primero y después vamos a ir combinando cosas. El dominio de W van a ser todos los valores de X, tal que, primero, tengo una fracción. Entonces el denominador no puede ser cero. O sea, con raíz incluida, eso no puede ser cero. Pero hay otra restricción más, y es que lo que está dentro de la raíz tiene que ser mayor o igual a cero. Entonces aquí le ponemos un i x cuadrado menos 5x más 6, es decir, todo lo que está dentro de la raíz tiene que ser mayor o igual a cero. Ahora, si yo combino ambas cosas, esto lo puedo escribir en términos de una única condición. Entonces nosotros decimos, mira, notamos que la raíz de x cuadrado menos 5x más 6 es distinta de cero si y solo si lo que está dentro de la raíz es distinto de cero. Eso significa que lo que está dentro de la raíz no puede ser cero. Entonces lo descartamos, lo sacamos de la desigualdad. En consecuencia, yo puedo decir que el dominio de W van a ser todos los valores de X, tales que lo que está dentro de la raíz es mayor estricto que cero. O sea, el cero no lo puedo incluir por ningún motivo, porque si no, se nos anula el denominador de la fracción y queda lejos. ¿Se fijan? Entonces ahí combinamos las dos restricciones, tanto de la fracción como la de la raíz. Entonces, en el fondo, el dominio de W son todos los valores de X tales que esa expresión que está ahí tiene que ser mayor estricta que cero. Entonces ahora nos hacemos la pregunta y decimos, mira, ¿cuándo x cuadrado menos 5x más 6 es mayor que cero? Bueno, ¿y ahí qué hacemos? Resolvemos la inecuación. Resolviendo la inecuación, nos queda lo siguiente. X cuadrado menos 5x más 6 mayor que cero. Podemos factorizar.
Y ahí tenemos una inecuación de grado superior, ¿cierto? Que podemos resolverla como usted se le antoje. Puede usar método axiomático o método reducido. Yo en lo personal creo que es más rápido resolverlo a través del método reducido. Entonces, por el método reducido, buscamos los valores críticos, ¿verdad? Donde se hacen cero esos factores. Tenemos x menos 2 igual 0, x igual 2, x menos 3 igual 0, x igual 3 y nos construimos la famosa tabla. Entonces nos quedaría menos infinito, 2, 3, más infinito. Acá abajo te queda x menos 2, x menos 3, la resultante. Esto se hace 0 acá, esto se hace 0 acá. Y hacemos el análisis del patrón de signo. Ahora tenemos menos, más, menos, menos, más, menos y más. Entonces, ¿ahí qué tenemos? A mí me interesa que el R sea mayor que 0, entonces yo quiero los positivos. Esto significa que el intervalo se encuentra ahí y ambos elementos, tanto el 2 como el 3, van abiertos. Por lo tanto, el dominio de W van a ser el intervalo desde el menos infinito hasta el 2, unión del 3 a más infinito. ¿Se entendió, chiquillos? Sí. Ya, por supuesto que esto se puede complicar. Todo depende de la función, todo depende de la inecuación que quede. Bueno, eso hay complicaciones que pueden ser ilimitadas, digamos, en ese aspecto. ¿Ya? Pero estos son los conceptos básicos de funciones algebraicas, por lo menos para la determinación del dominio. ¿Ya? Entonces ahora lo que vamos a hacer es definir el concepto de recorrido o rango. Entonces, a ver, el dominio le llamamos uno, creo, ¿no? Sí, 2. Conjunto recorrido. Nosotros normalmente al conjunto recorrido le llamamos también conjunto recorrido, conjunto imagen, rango también. Normalmente esto le llamamos así, ¿ah? Rec F, ¿ya? Entonces, ¿qué es el conjunto recorrido, conjunto rango, conjunto imagen? Corresponde a los valores de I que efectivamente toma la función. Corresponde a los valores de I, que dado un dominio, la función toma, ¿ya? Entonces aquí hay que tener ciertas observaciones que son importantes, que es que a partir del dominio se determina el recorrido construyendo la función. A partir del dominio se determina el recorrido despejando X y analizando restricciones. Y aquí voy a poner despejando X
si es necesario, si es posible y necesario. Y estudiando restricciones, las cuales son las mismas que para el dominio. ¿Ya? Hay que saber muy bien el concepto de determinar dominio recurrido, porque cuando estudiemos funciones, ustedes van a ver, es prácticamente todo el rato vamos a estar determinando estos conjuntos, dominio recurrido, dominio recurrido. Entonces, es súper importante manejarlo bien. Ya, entonces voy a ver un ejemplo, ejercicio, para las siguientes funciones, determinar su recorrido. Voy a partir, por supuesto, más o menos suave para que se entienda. Conjunto A, bueno, primer ejercicio. F, una función desde los reales a excepción del 2 hasta R, tal que f de x es igual a 3x más 4 partido por 2 menos x. La segunda función podría ser una función g desde menos infinito hasta el menos 1 hasta R, tal que g de x es menos 2 más 4 veces raíz de 1 menos x. 1 más x. La función h podría ser del 2 al infinito a r, tal que h de x podría ser esa. X menos 2 al cuadrado menos 4. ¿Ya? Ahí tenemos tres ejemplos relativamente sencillos, pero me interesa que manejemos cómo se trabajan estas cosas. Ya, entonces vamos a partir con el primero, ¿ya? Entonces, lo que yo les decía, solución, lo que uno parte haciendo es asumir que la expresión f, g o h, dependiendo cómo se llama la función, va a ser igual a i. Entonces, en el primer ejercicio, sea i igual a f de x. Uno parte de ahí. Entonces, eso implica que i va a ser igual a 3x más 4 dividido en 2 menos x. Entonces, nuestro objetivo va a ser justamente despejar x. Despejando x, tenemos lo siguiente. Y multiplicamos 2 menos x igual a 3x más 4. Y ahí empezamos. Te queda 2i menos xi igual a 3x más 4. De ahí tenemos entonces 2i menos 4 igual a 3x más xi. ¿Qué fue lo que hice?
Estoy juntando todos los elementos, ¿ya?, que tienen X hacia un lado. ¿Ya? Dejamos todos los elementos que tienen X hacia un lado. ¿Ya? Entonces, una vez que tenemos todos los elementos con X hacia un lado, factorizamos ese lado por X. Entonces, esto va quedando así. 2i menos 4 igual a X por 3 más Y. Y ahora lo que hacemos, al haber factorizado por X, es dividir por 3 más Y para despejar X. Entonces, usted tiene 2i menos 4 dividido por 3 más Y. Eso es X. Entonces usted lo que hace ahora es estudiar las restricciones. Tal cual como yo les comentaba, las restricciones del dominio son las mismas que para el recorrido. Entonces usted analiza, usted dice, mire, ¿qué es lo que yo tengo aquí? Yo acá tengo una fracción. Al tener una fracción, yo sé que esto no puede ser cero. Por lo tanto, el recorrido de la función f van a ser todos los valores de y, tales que el denominador de la fracción no puede ser cero. Entonces usted se va a hacer la pregunta, bueno, ¿y cuándo 3 más i es cero? Y resuelve la ecuación, ¿cierto? Para poder descartar el valor que no puede ser. Entonces usted dice, ok, 3 más i es igual a cero siempre que i sea igual a menos 3. Por lo tanto, como yo no quiero que pase eso, eso implica que i no puede ser menos 3. Así, el recorrido de la función f puede incluir a cualquier número excepto al menos 3. O sea, serían todos los reales a excepción del menos 3. ¿Se entiende? Ya, súper bien. Ya, este tipo de funciones, yo lo comento ahora, normalmente es la más sencilla, ¿ya? Funciones racionales, funciones de fracciones, ¿cierto? Donde la x tiene potencia 1. Ya cuando la cosa se empieza a complicar es cuando aparecen otro tipo de funciones donde combinamos potencias, donde aparecen raíces, donde aparecen, en fin. Ahí vamos a ir viendo distintos casos según vayamos avanzando. Vamos a ver el segundo. ¿Ya? El segundo es una función g que está definida desde menos infinito hasta el menos uno a r, tal que g de x es menos 2 más 4 raíz de uno más x. ¿Ya? Entonces partimos exactamente igual. ¿Ya? Partimos exactamente igual. ¿Cómo? Nosotros decimos sea i igual a g. Entonces, igualamos. Y es igual a menos 2 más 4 veces raíz de uno más x. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? A diferencia del caso anterior. Nosotros no vamos a despejar totalmente, solamente vamos a despejar la raíz cuadrada, es decir, la raíz cuadrada la vamos a dejar sola, ¿ya? En el otro caso era más fácil, con fracciones, con términos simples, bueno, pero aquí cuando ya tenemos raíces cuadradas, o como en el otro caso, una expresión al cuadrado, ese tipo de cosas, como conocemos ciertas propiedades de los axiomas de orden, ¿cierto? De las desigualdades y de las expresiones reales, entonces aquí despejamos las raíces cuadradas, despejamos el término al cuadrado, despejamos el valor absoluto si eventualmente se presentara. Entonces, de esa forma vamos a determinar el recorrido en esta función. Observe, despejamos la raíz cuadrada. Entonces, al despejar la raíz cuadrada, mira cómo queda. Te queda i más 2
es igual a 4 raíz de 1 más x. Dejamos la raíz sola. Te queda un cuarto por i más 2 o i más 2 dividido en 4 es lo mismo, es igual a la raíz de 1 más x. ¿Ya? Entonces, hasta aquí quedamos. No sigamos haciendo nada más, porque con esto es suficiente. Fíjense bien. ¿Qué hacemos ahora? Nosotros ahora nos vamos a concentrar en la expresión que está definiendo aquí, al dominio. ¿Ya? Entonces usted dice, a ver, como x pertenece, ¿cierto? Porque el dominio tiene que ver con los valores de x, al intervalo de menos infinito hasta el menos uno, eso es lo mismo que decir que x tiene que ser menor o igual que menos uno. Es lo mismo. Ya sabemos cómo pasar de intervalo a desigualdad y viceversa. Lo hemos hecho, ¿verdad? Anteriormente cuando definimos los intervalos. Entonces usted ahora, ¿qué es lo que va a hacer? Usted se va a concentrar en esto. Dice, mira, ahí dice 1 más x. Entonces lo que vamos a hacer es construirnos el 1 más x. Entonces al lado de la x hay un 1. Ahí está, 1 más x. Entonces aquí yo voy a sumar 1 en esta desigualdad. Entonces vamos a sumar 1 y miren lo que queda. 1 más x menor o igual, ¿verdad? A cero. Ay, aquí me equivoqué entonces. Sí, chiquillos, me equivoqué, mira. Menos mal que me di cuenta. Pónganle un menos acá. Vamos a ponerle un menos ahí para que esté bien definido, porque si no nos va a dar cualquier lecera. Entonces, arreglemos ese error. Aquí le vamos a poner un menos uno y menos x, ¿ya? Para que no tengamos que cambiar tanto, ¿ya? Entonces, ahí. Menos uno menos x, ahí sí, ya. Entonces, nos vamos a concentrar en esa expresión que está ahí adentro. Yo sumé 1, te quedó 1 más x menor o igual a cero. Pero el menos uno y el menos x tienen signo menos, entonces usted va a multiplicar por menos uno esto. Y le queda menos 1 más x mayor o igual a cero. Acuérdense que cuando usted multiplica una desigualdad por un número negativo, la desigualdad cambia de sentido. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Que menos uno menos x mayor o igual a cero. Ok. Como les decía, partimos del dominio, nos concentramos en construirnos lo que está dentro de la raíz, esto siempre es igual, uno se construye lo que está dentro de la raíz, y después yo digo, mira, si este número es positivo, la raíz cuadrada de un positivo es positiva también. Entonces seguimos construyéndolo. Entonces ahora le tiramos raíz cuadrada para construirnos eso. Y te queda raíz de menos uno menos x. Eso sigue siendo mayor o igual que la raíz de cero, que es cero. Entonces aquí es donde está el tema. Yo digo, mira, la raíz cuadrada de menos uno menos x en ese dominio es mayor o igual a cero. O sea que esto de aquí es mayor o igual a cero. Como estas dos cosas son iguales, esto es mayor o igual a cero, por lo tanto esto que es lo mismo, porque ahí dice lo mismo, ¿cierto? Una igualdad, esto que estoy marcando acá, sí o sí también tiene que ser mayor o igual a cero. Y de esa relación es que sale el recorrido. Entonces usted dice, ah, ok, como estas dos cosas son iguales, eso significa necesariamente que un cuarto por i más 2 también tiene que ser mayor o igual a cero. ¿Y eso por qué? Porque son iguales. Como son iguales y esto es mayor o igual a cero, entonces esto también tiene que ser mayor o igual a cero. Porque si no pasara eso, no serían iguales. Para que sean iguales, tienen que cumplir con lo mismo. Entonces, de aquí, de esta relación, es que uno hace el despeje, ¿verdad? Para obtener el valor de i que puede tomar la función. Entonces, de acá, nosotros multiplicamos por 4
te queda i más 2 mayor o igual que 0 por 4, que es 0. Y finalmente despejamos i. Y el i te queda que i es mayor o igual que menos 2. Por lo tanto, el recorrido de la función g va a ser el intervalo cerrado del menos 2 a más infinito. ¿Ok? Sí, este ejercicio no es tan fácil. ¿Ya? Entonces uno despeja la raíz y después establece la restricción desde el dominio. Vamos a ver otro que es muy parecido para que se vayan acostumbrando a este tipo de preguntas. Vamos a hacer ese, el h, que es casi igual. Entonces, miren el h. H de x menos 2 al cuadrado, ¿era así o no? Sí, menos 4. Y te decían que x pertenecía al intervalo que iba del 2 al infinito. ¿Ya? Es exactamente igual, es casi lo mismo que recién comenzamos. Entonces, partimos igual, sea i igual a g, perdón, i igual a h. Si i vale h, entonces usted hace i igual x menos 2 al cuadrado menos 4. Despejamos el cuadrado, solamente la potencia al cuadrado la vamos a despejar. Te queda i más 4 igual a x menos 2 al cuadrado. Y se queda hasta ahí. Entonces ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver qué pasa con el dominio. Es exactamente lo mismo, mire, como x pertenece al intervalo que va de 2 a más infinito, esto es lo mismo que decir que x es mayor o igual que 2. ¿Ya? Usted va al dominio, recupera esa información. Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a construirnos esto que está aquí. Fíjese que el x está acompañado de un 2 que lo está restando. Entonces, desde aquí nosotros nos vamos a armar esto en celeste que le marca arriba. Entonces, restamos 2. Te queda x menos 2 mayor o igual, perdón, que 0. ¿Cierto? Restamos 2 a ambos lados. Te queda al lado izquierdo x menos 2. Al otro lado te queda 2 menos 2, que es 0. Después, esto está elevado al cuadrado. Elevamos al cuadrado. ¿Y qué te queda? X menos 2 al cuadrado mayor o igual a 0. Perfecto. Entonces aquí es donde viene el asunto. Ya llegué a la parte en celeste. Y yo digo, mira, esto que está aquí es mayor o igual a 0. Como estas dos cosas son iguales, ¿ya? Son iguales. Si esto de acá es mayor o igual a 0, entonces esto de aquí también tiene que ser mayor o igual a 0 porque son iguales. Tienen que cumplir con lo mismo. Luego, es necesario que i más 4 sea mayor o igual a 0. Y de ahí despejamos. Entonces ahí le queda i mayor o igual que menos 4. En consecuencia, el recorrido de la función h va a ser el intervalo cerrado de menos 4 a más infinito. ¿Vamos, chicos? ¿Sí? Aquí debió entenderse un poquito más este asunto, ¿verdad? Debió entenderse algo más. ¿Sí? ¿Vemos otro ejemplo un poquito más difícil? Ya, vamos a ver un ejemplo un poquito más difícil donde vamos a combinar cosas. Entonces, este era el ejercicio, bueno, ejercicio 3, no sé.
ejercicio. Para f, una función de 1 al infinito hasta r. Aquí sí vamos a dejarlo abierto. Tal que f de x es igual a 2 menos 1 partido en la raíz de x menos 1. Determinar el recorrido de f. Ya un poquito más difícil. Ya, entonces, misma historia. Partimos exactamente igual. Entonces usted dice, mira, solución. Sea i igual a f de x. Entonces sí, es igual a 2 menos 1 partido en la raíz de x menos 1. Despejamos la fracción con la raíz. Esto que está aquí lo vamos a tirar al lado izquierdo. Te queda 1 sobre la raíz de x menos 1. Y al otro lado vamos a dejarlo así. 2 menos i. ¿Ya? Ahí estamos. Hasta ahí vamos bien. Entonces ahora usted lo que hace es lo siguiente. Mire bien. Vamos a ver, nos vamos a devolver al dominio. Como x pertenece al intervalo que va del 1 al infinito, esto es lo mismo que decir que x es mayor estricto que 1. Entonces ahora nos construimos todo esto. Me tengo que construir eso. ¿Cómo me lo voy a construir? Igual que siempre. A x está acompañado de un 1 que le está restando. Entonces usted resta 1. Te queda x menos 1 mayor que 0. Después saca raíz cuadrada. Te queda raíz de x menos 1 mayor que 0. Después eleva a menos 1. Y aquí, ojo, si un número es positivo, 1 partido por ese número sigue siendo positivo. Al elevar a menos 1, la potencia se invierte, te queda así. Pero esto sigue siendo positivo. Piensa en lo siguiente, si no me cree. Piensa en el 2. El número 2 es positivo. Si usted lo eleva a menos 1, le queda un medio, y el un medio sigue siendo positivo. Puede que sea un número más chico, pero sigue siendo positivo. Piensa en el 3, es positivo. Si usted eleva a menos 1 un positivo, eso se transforma en un tercio, y eso sigue siendo positivo. Entonces, cuando usted eleva a menos 1 un número positivo, el resultado sigue siendo positivo, ¿verdad? Ya, perfecto. Entonces, ahora que ya tengo construido lo celeste, usted dice, mira, esto que está aquí tiene que ser mayor que 0. Esto que está acá es lo mismo, por lo tanto no le queda otra que también ser mayor que 0. Entonces, en consecuencia, usted dice, esto implica que 2 menos i tiene que ser mayor estricto que 0. Ahí usted despeja, le queda menos i mayor que menos 2. Multiplica por menos 1. Al multiplicar por menos 1, ¿cierto? Al multiplicar por menos 1, la desigualdad se invierte, te queda i menor que 2, ¿cierto? Cambian todos los signos y la desigualdad también. En consecuencia, el recorrido de la función es del menos infinito al 2. ¿Por qué se convierte en fracción? Cuando usted tiene un número x y lo eleva a menos 1, un valor x que está elevado a menos 1,
Eso es uno partido por x por definición. Entonces, si yo elevo algo a menos uno, en el fondo estoy diciendo que esto queda elevado a menos uno y eso es uno partido por eso. ¿Sí? Son las propiedades ahí de las potencias de exponente negativo. ¿Sí?